Buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio que Copevian creó con el fin de proporcionar información de interés frente a la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Los invito a diligenciar el formulario de asistencia publicado en nuestro chat ubicado al lado derecho de sus pantallas. Además, les recuerdo que durante la conferencia pueden ir enviando preguntas para que al finalizar estas puedan ser resueltas. El tema de hoy es demandas emocionales. La conferencia es una invitación a manejar de forma consciente y asertiva las demandas emocionales que surgen en el contexto organizacional y en el contexto personal, manejándola de forma efectiva, propiciando empoderamiento personal y la gerencia de sí mismo. Hoy nos acompaña el médico y epidemiólogo Osvaldo Restrepo y el psicólogo Juan Camilo Cárdenas. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Copevian y a todos ustedes aquí conectados nuevamente en esta cita semanal en relación con esta propuesta que ha querido desarrollar Copevian para todos sus grupos de interés. En este momento, con ocasión de esta pandemia y todos los temas relacionados con la misma, y seguramente mantenida en el tiempo a través de esta asociación entre un médico y un psicólogo hablando de temas compartidos de la esfera física y la esfera mental de todos nosotros. Hoy vamos a hablar del mundo de las emociones. Esas emociones han estado presentes muchas veces en la vida de todos nosotros. Hoy vamos a tocar un aspecto fundamental de las emociones a nivel organizacional y también a nivel de cada una de las personas aquí presentes y obviamente de las personas que no están acá, pero que igualmente comparten situaciones de vida diaria, de experiencias alrededor de las emociones. Voy a dejar de compartir la pantalla y compartiré mi presentación. ¿Ya están viendo allí mi presentación? ¿Todavía no? No, señor. Listo, ya. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Están viendo pantalla completa o no está completa? Don Osvaldo, todavía no. Ahí sí. Ahora ya. Sí, ok, ya. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablar de emociones significa atender una de las esferas y situaciones mentales más comúnmente vividas en la vida diaria de una persona y en relación con nuestras organizaciones. Ese concepto de emoción hace parte también de los conceptos de sentimiento, de pensamiento, y ahora incluimos las emociones como aquellos aspectos fundamentales que comparte la racionalidad de todos y cada uno de nosotros y que de alguna manera están comprometidas en cualquier tipo de relación, ya sea la relación conmigo mismo, la relación con las demás personas en ámbitos extralaborales, pero también está mediada en los ámbitos laborales. Nosotros entablamos relaciones con las organizaciones y en esa relación se viven una multitud de circunstancias, de demandas que hace posible que indiscutiblemente las emociones estén allí presentes en cualquier momento de nuestro desarrollo, de nuestra tarea, de nuestra actividad. Cuando hablamos de demandas emocionales, por lo tanto, estamos hablando de exigencias de tipo emocional que constituyen cualquier relación de trabajo o cualquier relación, volvemos a decir, con nosotros mismos o situacionales, con los amigos, con la relación de pareja, etcétera, etcétera. Fundamentalmente las emociones, por lo tanto, surgen desde dentro de cada persona en relación con lo que está experienciando, con lo que está sintiendo y con lo que está observando de la realidad que lo circunda. Específicamente en el medio del trabajo, todos los tipos de relaciones que se vivan y el asunto de responsabilidades y roles están allí muy comprometidos, generando una serie de emociones
que se expresan de alguna manera, algunas se ocultan, pero están presentes y nos tocaría develarlas o revelarlas para hacerlas un poco más conscientes. ¿Qué es eso de las emociones? Lo primero que decimos en esta aproximación es que es un proceso muy complejo y que tiene múltiples dimensiones. Vamos a ir reconociendo a lo largo de mi presentación y de la presentación de Juan Camilo cuáles son esas diferentes dimensiones de las emociones. Miren ustedes, esas emociones tienen en los aspectos neurofisiológicos una respuesta fundamental. Es decir, nosotros, aunque no lo percibimos, aunque no tenemos el dominio de muchas de estas respuestas neurofisiológicas, ellas siempre están presentes mediando una relación. Y cuando en esa relación se empiezan a percibir conceptos, razones, sensaciones, entonces allí empieza a operar esos mecanismos neurofisiológicos enviando unas respuestas a nivel cerebral cuando son captadas por los órganos de los sentidos y allí desencadenan todo un aparato de respuesta posterior que tiene que ver con respuestas motoras y con respuestas cognitivas. Las respuestas motoras por lo general son de defensa, de cuidado. Las respuestas cognitivas nos ayudan a entender y a comprender la realidad que está circundando esa situación de la emoción y por otro lado también qué percibimos a raíz de esa situación. También podríamos decir que las emociones son respuestas que van en un continuo, en una permanente reacción que a veces son reacciones primarias más ligadas a la supervivencia, al retiro, al cuidado y otras veces emociones superiores o secundarias que están yendo a parar o en el área motora o en el área cognitiva. Recordemos que lo cognitivo es lo que permite situarnos en un momento dado, en un tiempo determinado, en relación con la realidad que nos rodea, pero también en relación con nosotros mismos, con nuestro interior. También podríamos decir que las emociones se activan por situaciones que tienen la capacidad de estimular y generar una respuesta involuntaria en el organismo. Noten entonces ustedes que hay situaciones del fuero interno de todas las personas, pero también hay situaciones que vienen del medio ambiente donde nosotros participamos. En el mundo de las relaciones podría venir de otra persona, o de un grupo de personas, o de un equipo de trabajo, o incluso las personas que tienen contacto, por ejemplo, con los clientes, pueden venir de los clientes o de las personas que están siendo atendidas allí. Y allí se desencadena esa respuesta denominada involuntaria, mediada por unas emociones que comprometen el sentir, el percibir la situación circundante y obviamente será juzgada esa situación en términos de el mapa o modelo mental que cada uno llevamos consigo. Allí hay creencias, a veces positivas, a veces creencias negativas, hay valores, también hay antivalores, hay sensaciones, hay percepciones y todo eso lo que me está ayudando a entender es el mundo situacional, que en esas respuestas se van fabricando diferentes formas de percepción y de reacción ante esas situaciones que vienen del mundo interior o del mundo exterior. Esta reacción en cadena ya la conocemos porque la hemos conversado en anteriores circunstancias. Hoy la vamos a entender todavía un poco mejor, hablando de esas demandas emocionales. Noten ustedes que parte de la esfera mental que nosotros ponemos al servicio del trabajo, pongámosle un nombre, carga mental, va a implicar enormemente la esfera mental para poder ejecutar una responsabilidad, atender una función, gestionar unas competencias y poder de alguna manera administrar aquello que nos ha confiado la organización en relación tanto con los clientes internos de la empresa como con los clientes externos. Entonces, de alguna manera, nuestro ser
en un medio ambiente laboral lo que está es interpretando esa realidad que lo circunda. Y la realidad puede ser externa a la organización o puede estar dentro de la organización. Externa, cuando atendemos proveedores, cuando atendemos clientes, cuando atendemos vecinos a las empresas, cuando atendemos los socios o dueños de la organización, allí se generan una serie de situaciones internas y externas. Pero también puede darse el hecho de que yo estoy viviendo una experiencia personal determinada en cualquiera de las dimensiones de la vida de una persona, en la vida afectiva, en la vida del ocio, en la vida o la dimensión del entretenimiento, en la relación de pareja, en las relaciones familiares o incluso a veces hay situaciones que no está mediado propiamente por una relación con un tercero, sino con una relación conmigo mismo, en aquella capacidad que tenemos de comprendernos mejor, de entendernos mejor, y ahí cuando yo voy profundizando en lo que soy realmente, en lo que constituye mi esencia y mi naturaleza fundamental, se van expresando una serie de emociones que de alguna manera son visibles. Es probable que haya unas menos visibles, no tan evidentes, pero allí están presentes y nos toca de alguna manera revelarlas. Hemos dicho entonces que cuando nuestro organismo percibe situaciones que vienen de afuera en relación con otros o situaciones que se fabrican internamente en la capacidad que tenemos de conocernos mejor, de comprender nuestra naturaleza, de ir hacia el qué somos en cada momento de la vida y qué experiencia estamos habilitando o qué experiencia estamos viviendo, todas esas comprensiones que se obtienen desde afuera o desde adentro estimulan la corteza cerebral, más específicamente la corteza prefrontal. Allí se empiezan a fabricar las percepciones de esa realidad y esas sensaciones y percepciones se traducen en estímulos, que en este caso esos estímulos son tanto neurofisiológicos como endocrinológicos, como también inmunológicos. Y esos tres aspectos constituyen prácticamente nuestro sistema de defensas integral que toda persona tiene para defenderse del medio externo cuando se percibe agresivo, pero también como una manera de tomar una posición, una postura de reflexión o de autointuición, de tal manera que podamos ejercer los procesos de reflexión, acción y participación de una mejor manera. Pero mediado en todos esos elementos, allí hay una serie de reacciones que están sucediendo sin que nosotros las comprendamos, sin que las podamos observar. Entonces miren que una vez estimulada esa corteza prefrontal, se generan unos estímulos hacia un órgano muy importante que concentra gran parte de las funciones en relación con el entorno, con la realidad que vivimos, que se llama el hipotálamo. Y allí hay una glandulita muy importante, productor de muchas sustancias que se convierten en estímulo nuevamente para los órganos de los sentidos, haciendo que podamos ver, oler, escuchar, relacionarnos, conversar, pero también secretando unas sustancias que tienen el poder de influir tanto en glándulas, esas glándulas endocrinas, la tiroides, el timo, las amígdalas, como también, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, unas glándulas muy importantes que quedan encima de los riñones, que tienen una actividad muy importante porque regulan muchas de las acciones que a diario debemos desarrollar y desencadenar, tanto en el lugar de trabajo como por fuera del mismo. Allí se secretan unas hormonas muy importantes llamadas cortisol, adrenalina y noradrenalina, que básicamente son hormonas de la alerta para ponernos con toda la atención y con toda la concentración frente a las situaciones que estamos viviendo. Y allí, cuando se fabrica esa posibilidad de atención y concentración, pues se viven también unas sensaciones, unos signos y unos síntomas que inmediatamente esos sí los captamos. Sudoración, temblor, miedo, pánico, enrojecimiento de la cara,
sudoración de la piel, a veces sensación de taquicardia o de palpitaciones o de movimientos rápidos del corazón, e incluso, fruto de todo lo anterior, podríamos experimentar mareo, sensación de pérdida del tono postural, que me voy a caer, o sensación de hiperventilación, una respuesta más rápida de la inspiración y la expiración en nuestro sistema respiratorio, que no son más que respuestas naturales a una situación que está ocurriendo internamente y que no pasa por nuestros sentidos, pero que allá está y que obviamente ha podido ser descubierta pues, por todas las investigaciones y estudios neurofisiológicos, endocrinológicos e inmunológicos que nos han demostrado que esa reacción tiene unas finalidades que cumplir. Miren entonces cómo este mismo eje, corteza, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, está presente para situaciones como el estrés, como la ansiedad, que es otra emoción, como el miedo, el pánico, que son emociones, e incluso también corresponde a el nivel de comprensión de situaciones más profundas como la depresión e incluso cosas más complejas como por ejemplo las ideas suicidas o las ideas comprensivas negativas del entorno. Podríamos entonces estar diciendo, para resumir qué son las emociones, que las emociones pueden generar unos efectos específicos a nivel fisiológico, a nivel psicológico y a nivel comportamental. Miren ustedes en eso que se ha dado en llamar inteligencia emocional. ¿A qué corresponde eso? A una serie de facultades que se expresan. Esas facultades son de tipo mental, la gran mayoría, pero exceden nuestra mente y tienen conexión con una serie de órganos, de glándulas que son provocadoras de hormonas, de sustancias que tienen la potencialidad de desencadenar una serie de influjos que hace que las personas podamos caer en cuenta casi que inmediatamente de lo que está pasando en nuestro interior o en relación con el exterior y podamos generar un proceso reflexivo y de alguna manera atender esa demanda emocional. Cuando esa atención de la demanda emocional es mayor que esa situación que viene del entorno o de mí mismo, allí hay un control de la emoción. Pero cuando yo me demoro o no tengo los mecanismos suficientes o contemplo indefinidamente una situación y no logro ese afrontamiento que se esperaría, allí las demandas del entorno superan la capacidad de control, de equilibrio de nuestro organismo en términos fisiológicos, psicológicos y comportamentales, y entonces se va a expresar, digamos, entre comillas, de una forma mayor una emoción y allí seguramente pondrá en evidencia que no tenemos mecanismos suficientes para afrontar de una manera inteligente ese mundo de las emociones. Ahora bien, si ya entendemos qué es eso de la emoción y sabemos qué es una demanda emocional en el lugar de trabajo, podemos hablar de qué es una carga emocional del trabajo. Y podríamos decir entonces que es el costo que debemos asumir, el costo que hay que asumir emocional en el que estamos tratando de afrontar esas demandas emocionales. Y allí estamos hablando de que se compromete la esfera mental de todos y cada uno de nosotros. Esas demandas emocionales, como lo hemos dicho, pueden venir de las actividades, de las tareas y de la relación con las personas. Y pueden hacer parte del contexto externo o interno en el que se desarrolla una tarea, o en relación con clientes internos o en relación con clientes externos, en relación con comunidades o en relación con otras partes interesadas. De allí la importancia de que las organizaciones comprendan fundamentalmente qué papel cumplen las emociones expresadas y las emociones no expresadas en un lugar de trabajo. Porque allí, en el fondo, lo que hay es unos mecanismos subterráneos que hay que poner en evidencia, que hay que sacar a la superficie para poderlos leer y poder saber cuándo esa carga emocional de trabajo está superando
las capacidades que todos nosotros tenemos para afrontar esas diferentes demandas emocionales. ¿Y a qué llamaríamos exigencia emocional del trabajo? Podríamos decir que la exigencia emocional del trabajo es la fortaleza emocional o la destreza que hemos ido desarrollando, fruto de la experiencia, fruto del razonamiento, fruto de la introspección, para manejar esas diferentes situaciones emocionales que requiere cualquier tarea profesional. Y aquí voy a poner 2 ejemplos solamente. Un ejemplo, me resulta muy fácil como médico. Cuando uno como médico atiende un paciente, entonces allí se están entrelazando emociones del paciente y se están desencadenando unas emociones en ese médico que está atendiendo a ese paciente. Si las emociones del paciente están cargadas de depresión, están cargadas de sentimientos de tristeza, de miedo, de pánico o situaciones límites de la vida, está implicada una transferencia de esas emociones al profesional que lo está atendiendo. Y multipliquen eso de un paciente por 20 pacientes diarios o por 30 pacientes diarios. ¿Cómo terminará la jornada un profesional de la salud que atiende 10 personas, 20 personas, 30 personas en un día? Pues en esa transferencia de las emociones se puede percibir lo que se llamaba entonces antes esa carga emocional o la posibilidad de que haya una fortaleza emocional en ese trabajador de la salud que le permite atender bien, que le permite equilibrar la expresión de sus emociones en relación con esa persona que está atendiendo, de tal manera que el profesional de la salud no vaya a aumentar la carga emocional que vino a entregarle un paciente a un médico. Pero así como ese ejemplo es relativamente fácil de entender, eso mismo sucede cuando atendemos un compañero de trabajo y cuando atendemos al jefe y cuando atendemos un cliente externo. Allí hay la posibilidad de transferencia de esas emociones y cuando no hay esa fortaleza emocional para manejar con destreza esas emociones, allí hay una serie de emociones que se van acumulando y empiezan a aumentar peso en eso que llamamos la carga mental del trabajo. Por lo tanto, tenemos que decir, cuando un trabajador utiliza una estrategia muy superficial para afrontar esas emociones, pues esa persona termina fundamentalmente sintiéndose que es mayor el peso de las situaciones externas o internas que están desencadenando en él una serie de emociones que no es capaz de manejar, que no es capaz de asumir y va caminando hacia sentirse estrellado, fundido, quemado en el lugar de trabajo. Y a eso es lo que llamamos como síndrome de burnout. Por lo tanto, aquí es muy importante entender el papel que juegan las emociones en el lugar de trabajo. Por eso, el mundo de las relaciones laborales es muy complejo. Allí hay sentimientos, allí hay pensamientos, allí hay responsabilidades, allí hay funciones, allí hay autoridad, pero también hay emociones. Y esas emociones expresan o mucho o poco la realidad de esas relaciones. Y esa realidad hay que revelarla y ponerla sobre el tapete. Por eso decimos también que la experiencia del estrés laboral se aumenta dado que hay un desajuste en los recursos entre la demanda, la carga de trabajo y la forma de afrontar por parte de cada persona esas diferentes demandas laborales, esas diferentes demandas del trabajo. Por eso el concepto de demanda o exigencia emocional viene de entender el mundo del trabajo desde el punto de vista ergonómico como 2 cargas fundamentales, una carga física y una carga mental. La carga física es lo que implica movimiento, actividad, velocidad, manejo de cargas, transporte de cargas, carga física. Pero también el mundo de la carga mental, los sentimientos,
los pensamientos, las emociones, los juicios, los raciocinios, la toma de decisiones, y ahora el mundo de las emociones está allí presente como parte de esa carga mental. Por lo tanto, el renglón riesgo psicolaboral igual a demanda emocional está allí presente en todas las relaciones de un individuo en su medio ambiente de trabajo. Para ir terminando, ¿y qué podemos hacer? ¿Y esto cómo se maneja? ¿Y esto cómo se afronta en el lugar del trabajo? Pues primero, identificando esas diferentes demandas emocionales que implica cualquier trabajo. Yo puse 2 ejemplos, pero cualquier tarea, por simple que parezca, está demandando emociones y está demandando una carga mental. Y eso hay que conocerlo suficientemente. Y allí tendremos que desarrollar mecanismos de fortalecimiento para las personas para conducir y manejar de una manera inteligente el mundo de las emociones. Segundo, identificar y evaluar las consecuencias, tanto en las personas como en las relaciones internas y externas de ese mundo de las emociones. Necesariamente hay consecuencias, a veces saludables y otras veces muy poco saludables, y a veces derivando en síndrome de burnout, como decíamos, o en disestrés, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Y tercero, desarrollar toda una posibilidad, un complejo de respuestas, de apoyo, de competencias desde la organización para hacer posible afrontar de manera individual y colectiva este mundo implicado de la inteligencia emocional, que para resumirlo así muy brevemente, porque yo sé que Juan Camilo lo va a tocar abundantemente, se trata de percibir emociones, comprenderlas, es decir, ponerlas en sus manos, manejar esas emociones y luego utilizar esas emociones para relacionarnos de mejor manera con el medio ambiente donde nosotros estamos participando. Por eso nosotros no dudamos en decir que el cuidado de la salud mental también pasa por el cuidado de las emociones. No simplemente debemos identificar esas diferentes caras que manifestamos en el día a día. Detrás de cada cara se esconde una persona con una serie de cargas físicas y mentales que necesariamente hay que leer para facilitar su participación en la organización y para facilitar la experiencia de vida de esas personas que hay en la organización. Esto simplemente para recordar en mis redes sociales, Osvaldo Restrepo en Facebook y en YouTube, @Osvaldo Restrepo RSC en Instagram. Juan Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo, por tu presentación. Es un gusto para mí estar acompañándolos y desarrollando este ejercicio, esperando que pueda ser de mucha utilidad, esperando que con lo que nos acaba de decir Osvaldo podamos seguir desarrollando desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, herramientas interesantes el día de hoy en el tema de demandas emocionales. Lo acaban de observar con Osvaldo, fuera de la carga mental, lo que tiene que ver con la demanda, fuera de la carga mental y de la carga física, lo que tiene que ver con las demandas emocionales es trascendental. Ahorita lo observaban en lo psicolaboral con Osvaldo, la intención es que en este espacio podamos observarlo en relación conmigo mismo, en la relación con los demás, incluso en relaciones de pareja en donde se da y es tan evidente. Le recordamos a todas las personas que están conectadas, si son tan amables, poder ir a la asistencia y poderla diligenciar y al final del evento responder la encuesta de valoración del evento con la intención de observar pues, aspectos por definir y por mejorar. Sean ustedes aquí nuevamente bienvenidos a este espacio. Nos encanta que Copevian nos invite aquí y les agradecemos a las personas que están en este momento conectadas. Voy a arrancar presentando lo que en este momento esperaría que fuera de utilidad con esto que vamos a hablar en lo que tiene que ver con las demandas emocionales en relación a lo que ustedes y yo vamos a observar y es con lo que pasa con nosotros mismos en relación a los demás. Podríamos evidenciar que en demandas emocionales casi que existen 2 elementos complejos. El primero de ellos, la que tiene que ver con hacerme cargo de mis emociones, ya sean placenteras o no placenteras. Antes se llamaban positivas y negativas.
¿Cuáles son las placenteras? Pues las placenteras tienen que ver con la posibilidad de que usted observe alegría, emoción, amor, esas son las placenteras. Las no placenteras, enojo, miedo. ¿Qué tanto me estoy haciendo cargo? Porque a veces me prohíbo hacerme cargo precisamente de esas emociones. A veces escuchamos personas diciendo, no me permito sentir, no me permito enamorarme, es que voy a hacerle, mejor dicho, sin sentimientos como la Barbie, sin ningún tipo, mejor dicho, hacerle sin mente como los muñecos. Eso, a partir de no permitírtelo, es una demanda emocional interna que va a causar un efecto negativo mucho más adelante. Primer elemento, me hago cargo de mis propias emociones, me hago cargo, ya sean placenteras o no placenteras. En otros momentos lo hemos hablado, transito por la tristeza, transito por la alegría, me hago cargo. Segundo elemento, conmigo. Me hago cargo de facilitar que las demás personas se hagan cargo de sus emociones, sean placenteras o no placenteras. Ahorita Osvaldo lo comentaba y creo que lo hacía muy interesante porque resulta que nos decía, y a Osvaldo le corresponde como a médico, a mí como psicólogo. Cuando atendemos personas, empezamos a observar que llega un paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, cada uno con una particularidad distinta. Si cada vez que un paciente llega donde Juan Camilo, yo me quedo con todo eso que emocionalmente esa persona me está dejando, es muy probable que eso me vaya a pasar una gran factura a nivel de salud física y de salud mental. Resulta que aquí hay 2 elementos con los cuales vamos a trabajar en este espacio. ¿Qué tanto me hago cargo de las mías y qué tanto facilito que las otras personas se hagan cargo de las demás? En la segunda, yo siempre me acuerdo mucho, terminando psicología, y creo que he contado en algún momento la experiencia, terminando psicología, Juan Camilo, por favor, hacen las prácticas en uno de los barrios de Medellín. Un barrio que tenía alta vulnerabilidad, llegué yo, me senté y cuando empecé a escuchar la historia, escuchaba a una señora diciéndome, Juan Camilo, me dejó mi esposo, Juan Camilo, me quedé con mis 4 hijos, Juan Camilo, estoy muy enferma, Juan Camilo, yo simplemente estaba escuchando y cuando escuchaba entendía la situación, pero también entendía que era necesario que esa señora se hiciera cargo de ese asunto. También hay que tener empatía, pero tener empatía no es hacerme cargo de lo que el otro está diciendo, no, es facilitarle que el otro se dé cuenta cómo se hace cargo de lo de él. Si yo escucho a esa señora y le digo, la miro a los ojos y le digo, ay, doña, usted está llevada, le digo, es probable que eso detone el cortisol, le provoque a ella un colapso y que esa señora muy seguramente quede completamente afectada por eso. Como no lo hago de esa manera, no es viable hacerlo de esa manera, con toda la empatía y la asertividad, simplemente empecé a decirle, señora, con lo que me está contando, ¿cómo se ha dado cuenta usted que podría ubicarle solución a esto? ¿Quién la está acompañando en este momento? ¿Qué personas podrían apoyarla? ¿Cómo podría creativamente solucionar esto que me está diciendo? ¿Qué estoy haciendo yo en ese momento? Facilitando que la señora muy querida no me deje ahí el asunto, sino que estoy facilitando que esa persona se haga cargo. Juan Camilo, de mucha utilidad para todos los que estamos aquí, porque si me hago cargo de lo mío y facilito en los demás, va a ocurrir un elemento simbólico que quiero que podamos tener en cuenta y se los traigo aquí con todo el cariño y es la famosa maletica. La maletica es hacerme cargo de mis propias emociones y facilitar que cada cual pueda llevar su propia maleta. ¿Qué tan responsable soy conmigo mismo de que merezco sentir? ¿Y qué tan responsable soy para facilitarle al otro que se haga cargo de sus asuntos? Una pregunta para los que están conectados desde la oficina, desde sus casas, una pregunta habitual de demandas emocionales es la siguiente. En este momento estás cargando maletas que no son tuyas. Vuelve y juega para que vaya a profundidad. En este momento a tu familia, a tus compañeros, a tu pareja, les estás cargando maletas que no son tuyas. Te estás haciendo cargo de cosas que no son tuyas. Porque cuando estás cargando, estás finalmente propiciando que eso te vaya a afectar posteriormente. Y uno carga maletas muy fácil, facilísimo terminamos cargando maletas de otros. Cuando usted escucha a una persona, por ejemplo, diciéndote,
quiero que me digas si este vestido me lo compro o no. Y usted dice, este es el más lindo, no se compre el otro, que eso es horroroso. Cuando usted dice eso, se está haciendo cargo de la decisión que está tomando el otro. ¿Cómo hacemos para facilitar? Sencillo, ahorita vamos a observar, preguntando. Pregúntele, ¿con cuál usted se siente mejor? Porque cuando le preguntan a usted que cómo se siente mejor, esa persona se está haciendo cargo de su propia decisión. Usted está contribuyendo a que él se haga cargo de esa demanda y yo también me hago cargo de la mía. Porque finalmente cuando yo me hago cargo de mi maleta y facilito que los demás se hagan cargo de ella, entonces se soluciona el asunto. A ver, mi esposa no es psicóloga y yo muchas veces le digo, mi vida, ve, es que necesito definir ese negocio para mañana, necesito resolver. Y ella me mira a los ojos y me dice mirándome a los ojos, mi vida, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué acabo de hacer? No me enojó, no se insultó, no me dijo nada. No, me dijo, mijito, Juan Camilito, usted se hace cargo de su maleta, sutil, delicada y asertiva. ¿Qué tanto facilitamos en poder cargar nuestra maleta y facilitar que el otro la pueda cargar? En este momento usted puede decir, vení, yo le estoy cargando a mis hijos la maleta, le estoy cargando a mi pareja la maleta, le estoy cargando a un compañero de trabajo la maleta. Atención frente a esto. Para poderlo reconocer hay dos herramientas fundamentales. La primera, que tanto yo soy capaz de escuchar. Y la segunda, que tanto soy capaz de fortalecer las preguntas para devolver maletas. Dos herramientas claves para poner la maleta donde cada quien, que cada uno se haga cargo con lo de cada quien. Así podemos vivir mucho más tranquilos. Es decir, yo tengo la posibilidad de que usted se haga cargo de lo suyo y yo me hago cargo de lo mío. Me acuerdo mucho de un cuentecito que un día me decía un profesor, me decía un profe, y contaba la historia de una señora que un día se dio cuenta que la señora del servicio, que le apoya con los servicios generales en su casa, estaba embarazada. Resulta que llegó a su casa y le dijo, mi vida, ¿cómo te parece que la señora del servicio está en embarazo? El señor asertivo en el asunto ante las demandas emocionales dice, mi corazón, problema de ella. Dice la señora, pero es que todo el mundo está diciendo en la unidad donde vivimos que ese niño es tuyo. Pues decía el señor, problema mío. Pero ¿cómo así? A mí también me duele. Es que usted, ¿cómo se le ocurre? Entonces, problema suyo. Es la misma situación, pero con tres maletas distintas. Una para la señora del servicio, otra para la que tiene que ver con la que en ese momento era su esposa, y otra, Juan Camilo, esto que es un cuento que tanto yo desde la escucha y la pregunta facilito el hacerme cargo y facilitar hacerme cargo con los demás. Dos herramientas para gestionar las demandas emocionales de mucha utilidad para todos los presentes. Primero, la escucha. 6 reglas generales para escuchar y facilitar, hacerme cargo de mis emociones y facilitar que el otro también se haga cargo de sus emociones. Primero, number 1. Tú eres responsable de lo que escuchas. Yo me hago cargo de lo que escuché. Entonces no lo que usted dijo, es lo que yo entendí. Repito nuevamente, no es lo que usted dijo, es lo que yo entendí. Yo soy responsable de aquello que escucho. Segundo elemento, tú eres responsable de lo que el otro escucha. Por eso cuando una persona está hablando, es muy necesario verificar y preguntar qué fue lo que me entendiste con lo que acabé de decir, para verificar si lo que yo dije, la otra persona lo entendió tal cual. Yo soy responsable de lo que escucho, soy responsable de lo que el otro escucha. Ven, ¿me puedes repetir qué fue lo que pudiste entender hace un momentico? Quisiera preguntarte, cuando hablamos ahorita, ¿me puedes decir a dónde me entendiste para ir primero? Porque cuando yo lo verifico, estoy facilitando que esa persona se haga cargo también de aquello que entendió. 3, esta es la más bonita, esta es la que rasga vestiduras. Esta es, tu opinión no es importante. Cuando estoy escuchando, mi opinión no es importante. Trascendental, porque resulta que con la opinión pasan dos cosas. Uno, que cuando no me la pidan, a mí yo termino hiriendo a las personas.
termino activándolo, como lo decía ahorita Osvaldo, la parte, el cerebro límbico, esa amígdala cerebral, se la termino activando. Primero es eso. Y segundo, es que termino haciéndome cargo del otro. Como cuando usted le recomienda a alguien algo. Usted le dice, vea, tengo un técnico muy bueno para que le arregle la lavadora, compré este carro, que eso es lo mejor, y resulta que ni el técnico sirvió y el carro se dañó. ¿De quién se hizo cargo? Usted fue el que se hizo cargo de esa recomendación. Por eso es tan teso recomendar. ¿Cuál es que es el restaurante bueno? Vea, a mí me pareció yo le sugiero que verifique usted y observe a ver cómo le va, para que se haga cargo. Que no, que es el mejor, no tiene pierde. Estás haciéndote cargo de esa demanda que no es tuya, sino que es del otro. Atento, ojo al ojo con esa situación. Dato, la opinión del otro en la escucha sí es muy importante. Otro dato adicional, tu opinión solo es importante si el otro se la pide. Y cuando usted llega y le diga, y el otro le la pide, usted llega y le dice, ve, vos estarías en este momento, te vas a hacer cargo de lo que yo te voy a decir. Si tú me preguntas a mí, me parece esto y esto y esto, no quiere decir que sea la verdad. Yo considero que sea muy interesante que tú puedas investigar. Otro dato importante, si necesitas dar tu opinión, primero debes pedir permiso para poderla dar. Oiga, pida permiso, vea, se ahorra un montón de problemas, que simplemente cosas que estén acompañadas como, es que qué pena con usted, con todo respeto, como cuando digo, yo voy a dar mi opinión, qué pena con ustedes, más vale un metido a tiempo. Ojo, ojo, porque si usted da su opinión sin pedir permiso, primero, es probable que no sea escuchada y segundo, que pueda generar una alteración tremenda de ese estado de ánimo de esas personas que pueden estar ahí presentes. Entonces es un dato importante para todos nosotros. Me voy con la segunda, ¿cómo devolver de forma efectiva lo que tiene que ver con las emociones de los demás? Juan Camilo, ¿cómo se llaman? Se llaman preguntas inteligentes. Hacer preguntas inteligentes. ¿Cómo yo le facilito, sobre todo, la responsabilidad al otro? A partir de preguntas. Cuando usted pregunta, le facilita la responsabilidad a las demás personas. Así como cuando el adolescente dice, ¿cómo le parece que a Mariana le van a celebrar los 15 en una finca? Y resulta, y usted puede resolverle con una opinión o le puede preguntar, hijo, pregunta, de los que yo conozco de sus compañeritos, ¿a cuáles dejaron hasta las 4 de la mañana esa finca? No es que usted no los conoce. Perfecto. Pregunta. Yo quiero preguntarte a ti, a Carlos, que yo lo conozco a la familia, ¿hasta qué horas dejaron a Carlos? A Carlos, como es de amarga, usted va a observar que simplemente con una pregunta facilitó que el otro se dé cuenta. Cuando usted le pregunta al otro, facilita las cosas. ¿Cuáles son características? 6 características básicas de una pregunta inteligente. Son preguntas abiertas, no se responden ni con un sí ni con un no. Son preguntas abiertas. ¿Cómo estás? ¿Qué te ha hecho feliz? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué pensás? Ni con un sí ni con un no. Mucha gente que está a nuestro lado pregunta de forma cerrada diciendo, ¿cierto que esto que yo le digo es así? ¿Sí o no? Pregunta cerrada, no inteligente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunta no inteligente. Permite la reflexión del otro, hace que el otro active la corteza prefrontal, lo decía Osvaldo, y se haga cargo del asunto. No llevan implícita la respuesta. ¿Cierto que usted no va a almorzar? ¿Cierto que usted ya se va a ir? ¿Cierto que usted no va a ir al paseo? ¿Cierto que usted viene mañana? Condicionando la respuesta. Eso no es pregunta inteligente. No parten de lo obvio. Es decir, cuando usted observa cuando usted escucha a una persona diciendo eso es obvio, ¿para qué preguntar bobada? Eso es obvio, ninguna pregunta es obvia, no parte de la obviedad. Ojo, dato adicional, no contienen generalizaciones como nunca, siempre, todos, ninguno. Cuando yo digo es que usted siempre, es que todos ustedes, es que ninguno, sesga e impide que ese ser humano pueda abrirse a contar esa historia, hacerse cargo de sus emociones y facilitar que el otro se haga cargo. Están dirigidas directamente a la persona. Muchas veces pasa y es, en las familias, reunimos a todo el mundo para decir una cosa que solamente necesitamos hablarla con alguien. Pasa un dato importante y es, todo el mundo entendió menos el que necesitáramos. En las empresas, reúno a todo el personal para decir lo que necesito decirle a todo el mundo. Todo el mundo entendió menos los 2 que necesitaba. Los 2 salieron despistados. ¿Para qué esa reunión? ¿Para qué era? ¿Como que la gente está manejando mal o qué? No entendieron. Frente a frente, face to face, pregunto lo que es y voy al punto.
no comienzan con la pregunta ¿por qué? Porque la pregunta ¿por qué? Sesga y frena. Dato adicional, están basadas en el respeto y en la humildad, porque hace parte mi respeto y el respeto por el otro de la facilidad y de poder hacer que esa conversación sea mucho más fluida. Están basadas en la humildad porque nadie tiene la verdad absoluta. Por eso usted observa que cuando una persona desarrolla y es capaz de hacerse cargo de sus emociones, dice, yo siento esto, ¿usted cómo lo siente? Pero cuando una persona no se hace cargo de eso, dice, yo siento esto y usted debe sentir aquello, es normal. Usted escucha a la gente diciendo, por ejemplo, diciendo, véala en aquella, vea. Sí, yo, cuando ella hace esa carita así o cuando estira como la boquita así, es porque está enojada. Cuando, no se meta en esa interpretación, porque usted no sabe qué está pasando con el otro. Si usted empieza a hacerse cargo, se está haciendo cargo de esa emoción que no es suya, interpretando cosas que puede ser que no sean de su pertinencia. Juan Camilo, en la vida en pareja, si yo me hago cargo de las demandas emocionales del otro sin antes rastrear las mías, se acabó la pareja, se acabó. Por eso hay una definición en relación a la responsabilidad, al hacerme cargo, que a mí me gusta mucho. Es de un psiquiatra argentino que se llama Jorge Bucay y él lo menciona de esta manera. Definición de amor, la que más me gusta de todas las definiciones que existen. Aliste la cámara para que pueda observar, aliste ahí la foto. Básicamente, cuando ustedes y yo vemos cuáles son básicamente eso, aquí aparecen otras preguntas y es, ¿qué se te ocurre para aportar para resolver esta situación? ¿Cuál sería el compromiso en esta situación? ¿Qué crees que pasaría si se te vuelve a presentar esta situación? Hacen parte de esas preguntas. Definición de amor, lo que les decía ahorita, definición de amor de Jorge Bucay, dice, decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que pueda elegir qué hacer con su vida, aunque no me incluya. Vuelve y juega, aplica para hijos que se van de la casa, aplica para parejas que no son para toda la vida, aplica para amigos que muy probablemente no van a estar con usted toda la vida, aplica para todo el mundo. Decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona, libertad, para que pueda elegir qué hacer con su vida, aunque no me incluya. Eso es teso, es duro y a la cabeza. Es como trabajar con mis hijos para que en algún momento digan, me voy a hacer una maestría a Canadá. Maravilloso, maravilloso. Es su felicidad, eso es amor. Para que cuando su pareja le diga, ve, yo no me siento muy bien aquí, antes de quedarme aquí para poder decirte que simplemente estoy bien, quisiera irme y que las cosas queden aquí. Maravilloso, le agradezco su sinceridad, punto para el participante. Pero estar con el otro para poder cumplir, para que la gente no diga nada, eso no tiene que ver nada con amor. Para que no sufran los niños, no tiene nada que ver con amor, nada de eso. Libertad del otro para facilitar que su amor y mi amor pueda fluir. Cierro con esto para irnos al campo de las preguntas y que podamos ahí generar. Esto se llama los principios de Gestalt, y Fritz Perls, uno de los creadores de la psicología de la Gestalt, lo mencionaba de esta manera. Él la llamaba la oración. Se las comparto a partir de ese asunto, puede ser utilizado para amor y para otras lides. Dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Oiga esta belleza, esta maravilla. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. En el intento de ser de otra manera me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero. ¡Ah, mire eso! En vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Juan Camilo, bonito, aplica relaciones de pareja, aplica para cualquier contexto. Cargo mi maleta y facilito que el otro se haga cargo de su maletica. Les agradezco mucho a ustedes, le agradezco mucho a Copevian. Recuerdo que por ahí en Instagram estoy como juancamilo.psicólogo y en Facebook Juan Camilo Cárdenas Psicólogo. Muchas gracias, nos vamos al espacio de las preguntas. Bien puedas, Paula, ahí para que podamos desarrollar las que hayan hecho hasta este momento. Gracias, Juan Camilo. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál puede ser una forma práctica de darme cuenta que una maleta responsabilidad no es mía?
Muy bien, voy a arrancar por aquí, le doy Dale, el Juan paso Camilo. a Sí. Osvaldo, perfecto. Vea, hay dos cosas interesantes. Primero, que pesa mucho. Una maleta que no es mía pesa mucho. Y usted todo el tiempo dice, oye, pero si eso era responsabilidad de aquel, ¿por qué estoy haciendo yo esto? Pesa mucho. Segundo, da una rabia tremenda, tremenda. Y tercero, te está quitando bienestar. Tres cosas interesantes. Juan Camilo, usted se dio cuenta que esa maleta es de su pareja, se dio cuenta que eso es de su compañero, se dio cuenta que eso es de otra persona. Si yo me di cuenta, entonces el darse cuenta no es todo el trabajo. Facilite y tenga la oportunidad de entregarla de la forma más asertiva. Bien pueda eso, Osvaldo. Yo solamente agregaría que tanto en el ámbito personal como familiar, yo le puedo ayudar a cargar al otro la maleta, pero la mejor manera de ayudarle al otro no es cargarle la maleta, es ayudarle a que al otro asuma su maleta. Esa maleta que se le torna pesada, la mejor manera de ayudarle es a soportarle que él pueda cargar su propia maleta. Mientras yo siga ayudándole al otro a cargar su maleta, muy probablemente esa persona seguirá en el papel de víctima de todo lo que le ocurre y menos de protagonista de todo lo que le ocurre. Y continuamos con la segunda pregunta. ¿Cómo hacer para devolver una maleta que llevo cargando desde hace años sin que el propietario inicial se moleste al recibirla nuevamente? Dale, Juan Camilo. Muy bien, creo que esa pregunta es puntual en el asunto de que darme cuenta que esa maleta no es mía, no lo es todo. Yo me estoy dando cuenta de que estoy cargando cosas que no son mías, pero eso no lo es todo. La forma es, y lo hablábamos durante la charla, y es cómo yo entrego la maleta a esa otra persona utilizando recursos para no generar afectación del estado de ánimo de esa persona. Juan Camilo, ¿es garantizado 100%? No, a veces hay probabilidad de que el otro se pueda irritar, pero ¿qué hago yo para disminuir al máximo la posibilidad de que se irrite? Lo acabamos de observar. ¿Qué tanto estoy escuchando lo que el otro dice y qué tanto estoy desarrollando preguntas inteligentes frente a ese asunto? Cuando yo hago preguntas inteligentes y yo le pregunto al otro, que es el propietario inicial de esa maleta, le digo, ve, ¿cómo? Yo quisiera preguntarte, ¿qué se te ocurre para resolver esta situación? Como lo hablábamos ahí dentro de la charla. Cuando le pregunto, ve, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué idea tenés con la intención de que para el próximo mes podamos dividir las responsabilidades? Quisiera preguntarte, ¿qué idea se te ocurre para hacer que entre los dos podamos llevar este asunto y me contás cuál es tu maleta y cuál es la mía? Cuando yo lo hago, entonces estoy propiciando que el otro se haga cargo y que yo me haga cargo. Funciona conmigo y funciona en todas las circunstancias y en las distintas esferas de la vida. Entonces creo que una parte es darme cuenta de cuál es la maleta y otra parte, que esa maleta no es mía, y otra parte es cómo la entrego de forma asertiva con la intención de que la otra persona también se haga cargo. Bien, puedas, Osvaldo. Voy a emplear una frase que tocaste, Juan Camilo, en la exposición. La mejor manera de entregarle al otro una maleta que yo le he venido ayudando o le he venido soportando es empezarlo a plantear en el término de las preguntas. Que la otra persona se dé cuenta, no que yo le estoy entregando la maleta y se la estoy devolviendo, es decir, que me estoy desentendiendo de él y ya me importa nada, sino que el otro empiece a ocuparse a partir de la respuesta a las preguntas fundamentales de lo que implica atender sus propias responsabilidades. Juan Camilo y don Osvaldo, muchas gracias. Los invito a hacer una reflexión para el cierre de la conferencia. Bueno, yo arrancaría con dos puntos fundamentales. Uno se deriva de una de las preguntas y el otro, digamos, como de la intención que tuvimos al colocar en las manos de todos este tema. Si hay algo común a todos los seres humanos y a todas las organizaciones, es la posibilidad de generar emociones a diestra y siniestra. ¿De qué se trata en el mundo de las organizaciones? Esas emociones deben ser interpretadas. No deben pasar desapercibidas. Cuando son interpretadas y esa interpretación es colectiva, ya empezamos a asumir el campo de la transformación de las emociones. Emociones que posibiliten logros, emociones que posibiliten resultados, emociones que permitan
cohesión. El grupo cada vez es más cohesionado. Emociones que permitan transparencia. El grupo cada vez asume su propia carga. Allí quiero unirme a la pregunta. ¿Y cómo hacemos en el mundo de las organizaciones para que nadie le lleve la maleta al otro? Fundamentalmente, una acción colectiva de volver esto transparente, de que esto pueda ser reflexionado en equipos, en forma clara, en forma transparente, diáfana. Esa es la mejor manera de que cada uno vaya ocupando el lugar que le corresponde y cargando la maleta que le corresponde. No sacar a flote en las organizaciones el mundo de las emociones es seguir tapando una serie de asuntos que se van convirtiendo en carga mental y luego una pesada carga institucional y luego ahí sí, esa maleta tan gigante cargada de muchas emociones que no hemos controlado, no hemos asumido, no hemos de alguna manera tomado en las manos, se va a convertir en una maleta imposible de llevar y allí innecesariamente estamos a puertas de un conflicto. Muy bien, muchas gracias ahí también Osvaldo por el aporte. Yo quiero también cerrar con esto, dos aportes que quiero hacer y es, lo mencionaba ahorita, por favor, no cargue maletas que no son suyas. Eso hace parte de su responsabilidad, de su inteligencia emocional y de facilitarla también con su autocuidado. No cargue y cuando se dé cuenta que no es suya, pueda entregarla de la forma más asertiva. Y la segunda es fundamental y quiero ahí hacer un hincapié frente al asunto, y es, en consulta terapéutica, en clínica, uno muchas veces piensa que cuando, por ejemplo, en la dimensión de pareja, el otro da y la otra persona recibe, pero no da, es decir, el otro está cargando las dos maletas y va a años luz, el primero que se podría cansar es el que da, pero pasa una cosa muy curiosa y es, se cansa primero quien recibe y que causa una deuda simbólica que aquel que da. Entonces, téngalo muy en cuenta, porque cuando yo le estoy dando al otro y veo que eso no es recíproco, que eso no se devuelve, le estoy haciendo un mal. Aplica para la pareja, aplica para los hijos. Le está dando usted a su hijo, verifique que también reciba. Le está dando a su pareja, verifique que también reciba. Si usted simplemente da y no recibe, eso le puede generar dificultades. Le agradezco a Paula, a todo el equipo técnico, a la gerencia de Copevian, a todas las personas que hicieron posible este ejercicio. Muchas gracias a todos ustedes. Igualmente yo también les agradezco mucho a todos, a Copevian por la invitación permanente, a Paula en su coordinación, a Yesid, muchas gracias a todos y a todos los que nos han seguido a través de estos medios, generando una esperanza de que esto se traduzca en prácticas, esto se traduzca en movimiento, de tal manera que podamos ir asumiendo esto en la vida diaria, tanto en el plano individual como en el plano de las organizaciones y nos ayude a todos. Una feliz tarde y noche. Bueno, muchas gracias a todas las personas que asistieron al streaming y un agradecimiento muy especial a los doctores Osvaldo Restrepo y Juan Camilo Cárdenas. Una cordial invitación para el próximo 2 de septiembre a las 2 de la tarde. Estaremos transmitiendo una nueva conferencia sobre cuidado integral, la nueva cultura. Recuerde que todas las transmisiones que se han realizado hasta el momento las podrán encontrar en el canal de YouTube de Copevian. Los invito a diligenciar la evaluación ingresando al enlace que compartí en el chat al lado derecho de sus pantallas. Es muy importante para nosotros evaluar su percepción frente a las conferencias transmitidas por este medio. Muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles. Feliz tarde.